Here we go. Bien, mis amados, nuevamente saludo a los hermanos que se han ido conectando. Este, Todos saben, estamos estudiando el libro de Josué, capítulo 15. Este es el capítulo 15 del libro de Josué. Y este capítulo, si usted lo busca ahí en su Biblia, se va a dar cuenta que se enfoca específicamente en la herencia de Judá y la conquista de Caleb. Por eso nosotros estuvimos haciendo el resumen del capítulo 15, del capítulo 14, haciendo quizás algunas preguntas porque vamos a estar mirando en lo adelante a Caleb, lo estaremos mirando, también vamos a estar mirando a Otoniel, que es otro personaje muy importante en este capítulo. Caleb y Otoniel y Axa, nosotros vamos a estar hablando de ellos. Estos personajes que nosotros hemos estado mirando en este capítulo o en este libro, se escucha hablar muy poco de ellos en la Biblia, o sea, en las iglesias. Si usted analiza, hemos visto algunos personajes que solo en estudio bíblico es que usted lo logra mencionar, pero no escucha una prédica, no escucha quizás una escuela dominical hablar de ello, y son temas muy importantes que traen, nos ayudan a entender un poco más el plan de Dios para con su pueblo. Así que el capítulo 15 del libro de Josué detalla la asignación de tierras a la tribu de Judá. Todos conocemos muy bien la tribu de Judá. Habían 12 tribus y en este capítulo habla específicamente de lo que a Judá se le entrega. La más grande y destacada de Israel. O sea, cuando usted habla y mira a la tribu de Judá, usted se da cuenta que de entre todas, ella es la que mayor porción recibe. Pero no solamente esto, mi amado. Nosotros vamos a darnos cuenta que en el libro de Génesis, el Señor también dio una promesa a través del patriarca Jacob. Hubo una bendición sobre Judá que se tenía que cumplir. Lo cual, mi amado, le puedo decir que tengo una clase preparada. Estudiando este capítulo, tuve que ponerme a estudiar el capítulo de Génesis, específicamente el capítulo, le voy a decir ahora, porque es una clase que es el capítulo 49, versículo 10. Y óigame, pasé horas estudiando esto y creo que dije, wow, nada más lo voy a tocar hoy, pero un día vamos a hacer una clase solo de ese versículo de la Biblia. Solo de ese versículo de la Biblia. No vamos a tomar más de una hora hablando solo del capítulo 49, versículo 10. Ya tengo incluso la diapositiva lista. Así que de eso vamos a hablar. Porque de allí es donde surge la bendición grande que vemos en esta tribu de Judá. También se resalta la figura de Caleb, quien logra conquistar Hebrón y Debir con el apoyo de Otoniel. Tanto Hebrón como Debir tenían que ser conquistadas, y nosotros vamos a ver a Caleb, quien se encargó junto con Otoniel de conquistar estos dos lugares. Este texto posee un profundo significado histórico y también teológico, o sea que nos permite a nosotros históricamente poder conocer la razón de muchas cosas que posteriormente nosotros vamos a ver
cuando nosotros entremos a estudiar el libro de Jueces, cuando empecemos a mirar los libros de Reyes, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, ahí, primero y segundo de Samuel, perdón, ahí nos vamos a dar cuenta o sea, vamos a poder utilizar todo este contexto histórico que nosotros estamos aprendiendo. Este texto posee un profundo significado histórico y también teológico, porque también nos ayuda teológicamente a comprender mejor la estructura o el mensaje teológico que contiene la Biblia. Dado a que Judá será la tribu de la que surgirá la línea mesiánica, de ahí es que sale. Entonces, hoy vamos a mirar eh, esta porción. Este capítulo es el más extenso y la pregunta sería, ¿por qué es el más extenso? Este capítulo es el más largo porque detalla con precisión, por ejemplo, los límites territoriales de Judá. Habíamos dicho que esta tribu es la más grande, ¿verdad? La que mayor porción recibió y vamos a después, posterior a esto, vamos a entender un poco más según lo que habla la bendición que Jacob le dio a Judá. La herencia de Caleb en Hebrón y su triunfo sobre los gigantes anaquistas, es decir, los gigantes, aquellos, los hijos de Anac, los que eran descendientes de Anac. Eso lo vamos a estar mirando ahí en el capítulo 15, versículo 13 al 19. También, eh, si me pueden ayudar un chin con él. Ok. Aló, ¿me escuchan mejor ahí? Ven. Ya estamos. Ok, perfecto. Entonces, le decía que vamos a ver la herencia de Caleb en Hebrón y su triunfo sobre los gigantes anaquistas. Los anaquistas eran los gigantes de Anac, los descendientes de Anac. Ciudades de Judá organizadas en 4 regiones. Ahí vamos a mirar cómo esta ciudad de Judá fue organizada asimismo en 4 regiones. Vamos a mirar también la dificultad para poseer, o sea, ¿por qué es más largo? Esa es la respuesta, perdón. La respuesta es ¿por qué es más largo? Porque las ciudades de Judá están organizadas en 4 regiones. También dificultad para expulsar a los jebuseos de Jerusalén. O sea, todo lo que contiene este capítulo se hace más largo precisamente por esas razones que yo le acabo de explicar. ¿Qué objetivo tenemos en esta clase? Hoy tenemos varios objetivos que quiero compartir y queremos comprender la importancia de la tribu de Judá en la historia de Israel. O sea, después de esta clase, nosotros quedaremos totalmente convencidos de cuál es la importancia de la tribu de Judá. Y eso es un pilar dentro de lo que es el fundamento bíblico. También queremos analizar el papel de Caleb y la conquista de Hebrón y de Debir. ¿Qué significó Hebrón? ¿Qué era Debir? ¿Por qué Caleb, de todas las tierras que había que conquistar, se enfocó en Hebrón y en Debir? Creo que nosotros ya estudiamos un poquito de eso, así que hoy vamos a simplemente a tocarlo por encima. También vamos a estudiar el contexto histórico, cultural de la época. Ustedes saben que siempre es importante para entender la Biblia. Es importante conocer el contexto histórico, ¿verdad? Y la época a nivel cultural, porque ahora vamos a saber por qué razón se hizo tal o cual cosa, por qué la Biblia dice X o tal cosa. Por ejemplo, hay escrito como este terminó, que decía que todas esas cosas están escritas hasta hoy. Todos conocemos que cada escritor, cuando escribía, hasta el momento en cuando se escribió, todo estaba, él certificaba que esas cosas estaban ahí. Pero eso no lo podemos tomar de manera literal, sino de manera cultural,
cómo era que el escritor hablaba, cómo era que ellos escribían en ese tiempo. O sea que cuando nosotros miremos eso, no podemos afirmar que ahora mismo existe, sino que esto es una manera en la que ellos solían testificar de que lo que ellos estaban escribiendo hasta la fecha estaba ahí. Explicaremos los términos claves en hebreo y su significado. Como siempre le digo, hay palabras, por ejemplo, que nosotros vamos a ver que en el idioma español puede hacer que tenga un significado, pero cuando lo analizamos en el contexto como fue escrito originalmente, entonces veremos que es diferente. Así que, situación histórica. Josué ya había distribuido parte de la tierra, como habíamos leído en el capítulo del viernes. Ya él había distribuido la tierra a quienes, a las tribus de Israel. Todos conocemos que habían 2,5 tribus, ¿verdad? Que se quedaron al este y hubieron 9,5 tribus que cruzaron. Entonces él hizo esa repartición y todo quedó como Jehová le había dicho. Judá, una de las primeras en recibir su herencia. La asignación de la tierra se hizo por sorteo, bajo la supervisión de Eleazar, que era el sacerdote. Eso nosotros lo podemos mirar en Josué capítulo 14, del 1 al 2. Si alguien, por favor, rápidamente me puede encontrar ese versículo, simplemente Amén. para confirmarlo. Sí. Dice, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Sí. Josué, hijo de Nahum, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Ujú. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Amén. ¿Verdad? Ahí nosotros miramos eso, cómo a través del sacerdote, reconocemos que el sacerdote representaba, era aquel que podía hablar en nombre del pueblo y también él era que poseía la palabra de Dios para el pueblo. Entonces, él era un líder y ese era el que estaba supervisando todas las asignaciones que estaba haciendo eh, Josué, ¿verdad? Y se hizo por sorteo. Nosotros también en una clase pasada estuvimos hablando qué significaba el sorteo, que no era precisamente el sorteo en el contexto en el cual nosotros lo conocemos hoy. Que nosotros conocemos como sorteo hoy es un juego de azar. Mas, sin embargo, para el judío, para el hebreo, lo que significaba era encontrar la voluntad plena de Dios. Además, que fue una orden que Jehová Dios se le había dado a Josué, a Moisés, para que Moisés posteriormente delegara esa función sobre Josué. Así que él lo hizo tal cual como Jehová le había dicho. Entonces es muy bueno conocer esta parte cultural y histórica porque esto nos ayuda a entender mejor las escrituras. La región de Judá incluía áreas montañosas, valles y el árido desierto del Negev. ¿Qué significa esto? Que Judá no era una ciudad, o la región de Judá no era un lugar plano. Todos podemos recordar que aquel día cuando Lot y cuando Abraham estaban en ese lugar ahí en Canaán, ¿qué hizo Lot? ¿Quién me dice qué hizo Lot? ¿Qué lugar decidió coger? Escogió La las... llanura, lo que él vio mejor. Ujú, Amén. Amén, sí. exactamente. Entonces, ¿y qué lugar cogió Abraham? El resto, ¿Qué era qué? montaña. Exactamente. Entonces, si usted se da cuenta,
todo no fue como decisión del hombre. Cuando Dios pone a elegir al azar, era para que no hubiera duda. Usted se imagina, si de ese lugar van a ser el Mesías, de ese lugar iba a ser crucificado el Mesías, si de ese lugar, wow, todas las profecías, digamos que más de 300 profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Imagínese usted, ¿usted cree que fue algo de hombre? Más de 500 años antes, Jehová le da la promesa a Abraham y después hacen un sorteo al azar y específicamente cae la tribu de Judá con esta porción de tierra. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted ve ahí? Wow, la obra de Dios tenía Dios. su plan, Dios tenía su plan. La obra maestra del Creador, ¿verdad? Miramos a Amén. Dios con un plan perfecto, como decía nuestra hermana. Un plan perfecto. Así que el camino de Israel nunca fue al azar. Todo fue planificado. Todo fue Amén. organizado por el Eterno. Por esa razón era que Israel en todo tiempo tenía que obedecer a Dios. Todo el tiempo tenía que obedecer, porque la obediencia lo iba a llevar a ellos a un éxito, porque Jehová tenía todo organizado. Cuando Israel desobedecía, dañaba el plan perfecto. Habían cosas que quizás no le parecía bien, pero esa era la voluntad del Eterno. Había que obedecer. Cultura y sociedad. La tierra se dividía según la cantidad de personas en cada tribu. Judá, siendo numerosa, recibió una gran porción. En Canaán, las ciudades tenían murallas y estaban organizadas en pequeños reinos. Por eso, en una de las clases que dio nuestra hermana Iliet, ella enseñaba de que estas ciudades se le llamaban ciudad-reinos. ¿Se recuerdan? Ciudad-reino. ¿Y por qué se le llamaban ciudad-reino? Porque en cada ciudad había un rey. Y ellos tenían, cuando iban a conquistar una ciudad, tenían que conquistar a la ciudad junto con el rey, pero junto con la guardia que guardaban al rey, el reinado que había ahí. O sea que no era fácil. Si habían 60 ciudades, ellos tenían que derrocar 60 reinos, porque eran ciudad reyes. Y cada una de ellas estaban amuralladas. Esto es en cuanto a lo que es la cultura y en cuanto a lo que es la sociedad. La familia y la descendencia eran fundamentales. Por ejemplo, Caleb, a pesar de ser extranjero, escuche esto es un punto muy importante, porque dentro de toda la historia que hemos venido dando, este punto todavía no lo habíamos tocado. De hecho, yo cuando me encontré con él, ahí empecé a buscar y me doy cuenta que Caleb era ceneceo y él fue reconocido como un líder dentro de Judá. Ahí nosotros miramos que Jehová Dios no hace acepción de personas. ¿Por Wow. qué? Porque Caleb no solamente se convierte en un líder en Israel, sino que Caleb toma una de las porciones de la tierra donde Jehová Dios le había prometido a Abraham que se la iba a entregar en un momento determinado. Hebrón, ustedes recuerdan que eso lo vimos en una clase pasada, ¿cierto? Perdón, hermano, ¿puede explicar ceneceo? ¿Qué es el significado de ceneceo? Lo vamos a ver ahora un poquito Ok, más para ok, adelante. ¿Quiénes ok, eran los ceneseos? Se lo voy a ok. explicar. Entonces, los límites de los territorios de Judá. Dice, el territorio de Judá abarcaba una de las áreas más estratégicas de Canaán. Es muy importante mirar eso. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los primeros versículos que estuvimos leyendo de Josué, capítulo 15, no lo vamos a leer todo porque ya lo vimos. Solamente vamos a ver
algunos versículos que me gustaría con algunos de los que leen, me gustaría que me pudieran acompañar. Por ejemplo, me gustaría que me leyeran el versículo 2 y el versículo 3 De, del de, capítulo. Jos- Sí, perdón, de capítulo 15 de Josué. sí. Amén. El 2, Ujú. el 1 y el 2 te dijo. No, el 2 y el 3. Sí. Amén. Dice, y su Oh, límite no, por el léalo lado. desde el 1 hasta el 3, por favor. Amén. Dice la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Solado, desde la bahía que mira hacia el sur, y Mm. salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasada a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. Amén. Excelente. Ahora quisiera que pueda bajar al versículo 12, por favor. Amén. Dice, el límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno, conforme a sus familias. Wow. Eso yo le voy a mostrar ahora ahí un mapa donde traímos para que puedan ver qué tanto fue lo que abarcó los límites que tuvo esta región de Judá, todo el territorio de Judá. Ok, dice el territorio de Judá abarca una de las áreas más estratégicas de Canaán. Por ejemplo, la parte sur dice hasta la frontera de Edom y el desierto de Sin, que fue lo que leyó la hermana. ¿Qué queda eso? Este es el mar muerto. O sea, cuando miramos, Judá tenía a Judá le quedaba el mar muerto para sí. La parte norte hasta Jerusalén, aunque en ese momento los jebuseos todavía dominaban la ciudad. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos leyendo que no todos o no todas las ciudades fueron dominadas, fueron poseídas. ¿Se recuerdan? Que durante los primeros 7 años de Josué, Israel conquistó la tierra, pero los jebuseos se quedaron. Y en el lugar donde ellos se habían quedado precisamente era ahí en Jerusalén. En la parte oeste, esto llegaba hasta el mar Mediterráneo. Estamos diciendo que Judá tenía el mar muerto, el desierto de Sin, y también abarcaba Jerusalén y la parte del mar Mediterráneo. O sea, estaba en un lugar estratégico y muy importante. Y ahí le traje más o menos el mapa para que pueda mirar. O sea, si nos damos cuenta, Israel tenía, o Judá, esta parte que está en rojo, era todo el territorio que le tocó a Judá como, como territorio. Y si nosotros podemos mirar, tenemos aquí, si usted ve ahí todo el mar, ¿verdad? O sea que era un lugar estratégico para lo que era el comercio, un lugar estratégico para conectarse con otras. Se podía acceder por tierra, se podía acceder por agua. Si usted se da cuenta, esa parte fue muy importante. Entonces, este es el texto bíblico que yo le estaba diciendo. Por ejemplo, ¿por qué Israel o por qué Judá? ¿Por qué Judá fue tan bendecido? Hoy solamente voy a tocarle esto por encima, porque como le había dicho, este versículo bíblico, nosotros tenemos una clase solamente con este versículo y créame que es maravilloso. O sea, es algo que Profundo. nos va a encantar y es muy profundo. No hay forma de que nosotros duremos con ese solo versículo 1 hora estudiándolo. Es demasiado lo que encontré, Amén. demasiado. Dice el texto, no será quitado el cetro de Judá.
ni el legislador de entre sus pies, hasta Amén. que venga Silo, y a él se le congregarán los pueblos. Óigame, este versículo es parte de la bendición profética de Jacob sobre sus hijos antes de morir. En este capítulo, Jacob le dice a cada uno de lo que sucederá con sus descendientes en el futuro. En el caso de Judá, Jacob profetiza que su tribu tendrá un liderazgo real sobre las demás tribus de Israel y que finalmente de Judá vendrá un gobernante supremo al que obedecerán todas las naciones. Amén. Wow. Aleluya. Eso es Gloria a muy Dios. profundo, mi amado, muy, Aleluya. Gloria muy al profundo. Yo quisiera que llegue el día que podamos estudiar eso, porque mire, eso es tremendo. Cada vez que nosotros encontramos eso, nos damos cuenta que lo que está escrito en la Biblia, independientemente que se escribió, oiga, la Biblia se escribió, para que usted entienda, en diferentes épocas. Los libros se llevan años, o sea, miles de años. Hay libros que se escribió, por ejemplo, y se llevan miles de años y después fue que otro lo escribió. ¿Y sabe lo que pasa? No hay incongruencia en la escritura. Eso significa que nosotros tenemos un libro sagrado, mi amado, dirigido por el Eterno. Significado profético. Judá es la tribu donde vendrá el Mesías. Su territorio incluye Belén, la ciudad donde nacerá Jesús. Miquea lo profetiza eso también. Ok, la conquista de Caleb y Otoniel. Vamos a leer un poquito ahora ahí, para que alguien me pueda leer. Versículo 13, vamos a leer hasta el 19. Amén. Sí. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Aná, a Sesai, Sí, a Jimán y Talmaí, hijos de Aná. exacto. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat-Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat-Sefer Pero, y le tomare, yo le daré mi hija Asa por mujer. ¿Hasta ahí? no, siga. Ok. Y aconteció que cuando la llevaba él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, pues que me has dado tierras de Negüe, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Gloria a Dios. Amén. Así, está bien ahí. Eso Gloria es. a Dios. Amén. Gracias, ministro. Bien, nosotros entonces ahora empezamos a mirar las acciones de Caleb. Caleb, y aquí vamos a ver por qué la pregunta que nos hacía el hermano ahorita, vamos a hablar sobre la descendencia de él también, para mirar quiénes eran sus padres. Ok, dice, mas Caleb, hijo de Jefone, ¿qué le hizo? Le dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento que Jehová le había dicho a Moisés. Y dentro de esos lugares estaba la ciudad de Kiriat Arba, era padre de Anac en Esbrón. Caleb agarró
tomó su ciudad y echó de allí a aquellos gigantes. Resulta que ya nosotros habíamos visto que cuando Caleb había ido como espía a esta ciudad, él había visto esos gigantes. Él era testigo de que estaban ahí. Mas, sin embargo, de toda la tierra, si usted se fija, de toda la tierra, cuando Dios entrega, a Judá le entregan su porción. Y él a cada tribu estaba entregándole porción. Pero nosotros miramos que este hombre agarró y le dijo, dame, él exigió su parte. Él exigió su parte. ¿Y cómo fue que la exigió? ¿De qué manera la exigió? ¿De qué manera la exigió? Es una pregunta. ¿De qué manera la exigió? A Caleb, Sí, la manera que exigió a Josué, sí, sí, por promesa, hermano, por la fe que tuvo de que iban a conquistar esos lugares antes de la toma de Jericó. exacto. Pero hubo algo que él le dijo, mira, yo, ¿qué él le dijo? Que él estaba qué, que él estaba joven. Y estaba viejito. Estaba viejo ya. Exacto. Pero ¿qué hizo? Él podía haber tomado una tierra que no tenía gigante, porque se supone que ahora el hombre tiene 85 años y ahora Sí. tiene que fajarse con gigante. Él pudo haber pedido una tierra Más fácil. más fácil. Este hombre simboliza que la confianza en Dios, oye, toda la experiencia que Israel vivió durante su trayectoria en el desierto, este fue uno de los hombres que decidió confiar y creerle a Dios, cueste lo que cueste. Amén, amén. Estaba confiado rotundamente de que no importa el lugar que le entreguen, amado, a diferencia, le voy a decir esto, hay una diferencia grande con Otoniel y él, porque nosotros vamos a ver un poquito más adelante que él agarra, está la tierra de los gigantes y él se la entregaron y él fue y destruyó a los hijos de Anac, a los anacenos, lo destruyó, los gigantes, con la ayuda del Dios Todopoderoso. Mas, sin embargo, cuando nosotros miramos que hace Caleb agarra y dice, mira, hay una ciudad donde está el señor Kiriat Arba, padre, no, perdón, no es en Debir. Sí. Debir. Dice el 15, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y en el nombre de Debir, que era antes Kiriat Arba Sefer, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Según los historiadores, dicen que Axa era una de las mujeres más bellas que habían en todo el pueblo de Israel. Tenía todas las cualidades, mujer alta, hermosa, buen pelo, buen color y sobre todas las cosas era hija de un hombre muy famoso dentro del pueblo. Así que cualquiera quisiera ser el esposo de Axa. Era un privilegio. Amén. Que Caleb sea tu, sí, que Caleb sea tu suegro. Pero un tío. ¿Eh? Sí. Un tío. ¿Cómo? Ahí va a llegar, hermano. Un tío fue que la ganó, vamos a decir. Sí, ahí vamos a estar mirando ahora que Caleb, o sea, Otoniel era hijo de un hermano de Caleb. Ese, de todos los que habían, imagínense, Primo Era eran, primo. primo. eran primos. Ajá. Entonces, de todos los que habían, Debir era un lugar que nadie quería ir. Nadie quería enfrentarse al rey que estaba ahí, nadie.
Y tuvo que un sobrino de él decir, ok, Otoniel dijo que la iba a hacer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio, y dice, y él le dio a su hija Axa por mujer. ¿Qué pasó? Dice, aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierra para labrar. O sea, él se encontró que todos los demás tenían tierra y él no tenía tierra. ¿Qué hace el papá? Ella entonces se bajó de su asno y le dijo a Caleb, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me ha dado tierra del Negüe, dame también fuente de agua. Él entonces le dio la fuente de agua y no solamente le dio la de arriba, le dio la de abajo también. A diferencia de Caleb, que fue un hombre que no puso objeción, Otoniel, que posteriormente se convirtió en un juez, para que mire la diferencia, mire esta gran diferencia. Otoniel fue el primer juez de Israel, pero mire qué pasó. Aunque él puso algunas condiciones después que se gana la mujer, él puso algunas condiciones, él pudo haber creído que Jehová podía bendecir esa tierra árida, mas sin embargo, él le dice a ella o la conquista para que ella le pida a su papá que le dé un don, que le regale, que le haga un regalo. Y ella no va con las mismas palabras que le dice Otoniel, sino que le dice, padre, regálame. Mira, yo tengo tal situación. La tierra que tú me diste es una tierra seca. No se da nada. Así que yo quisiera que tú me des un don. ¿Y qué hace Caleb? Caleb, en representación de padre, que es lo mismo que también representa para nosotros como hijo de Dios, debemos de pedirle específicamente a Dios las cosas que necesitamos, lo que tú quieres. Y ella le pidió conforme a la necesidad. ¿Y qué hizo Caleb? Caleb le dio lo que ella pidió y un poco más. Le dio un poco más. Él entonces le dio la fuente de arriba y le dio la fuente de abajo. Según algunos historiadores, se interpreta de que las fuentes de agua simbolizan al Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a hablar un chin de la descendencia de Caleb. El libro de Números, capítulo 13, versículo 6, Caleb era hijo de Jefone. Representaba a la tribu de Judá cuando fue enviado como espía a Canaán. En Josué capítulo 14, versículo 6, 14 se menciona que Caleb era un cenezeo. Por favor, alguien busque ese capítulo, por favor, ahí. 14, 6 está ahí, donde explica exactamente que él era cenezeo. Entonces, después de esto, vamos a investigar quiénes eran los cenezeos. Amén. Entonces, 14, 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Sefone, cenezeo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, Amén. tocante a mí y a ti. Exacto. Amén. Está bien hasta ahí, mi hermana. Muchas gracias. Ok, o sea, nosotros ahí miramos que Caleb no era, aunque él estaba él estaba en ese momento, ustedes recuerdan que habían diferentes tribus con diferentes tipos de personas que habían llegado, personas que salieron de Egipto, personas que eran descendientes directos de Abraham,
personas que eran esclavos, personas que se unieron cuando ellos escucharon la victoria que Jehová Dios había hecho en Egipto. Hubieron personas que se añadieron. Dentro de eso que se añadieron los ceneseos. ¿Ok? Y de ahí es donde sale este hombre que es un añadido, porque él no era descendiente directo de la tribu, sino que él era un ceneseo. Ok, lo que indica es que su familia pudo haber tenido orígenes extranjeros antes de ser absorbida por Judá. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. ¿Quiénes eran los ceneseos? Los ceneseos eran un pueblo mencionado en Génesis capítulo 15, versículo 19. Alguien que me lo busque, por favor. Génesis, ¿Cuál, hermano? Génesis Génesis. capítulo 15, versículo 19. Ok. Dice, la tierra de los, de los ceneos, los ceneseos, los cananeos. Amén. ¿Solo Amén. eso? Sí, solo eso. Ahí mismo, Amén. exactamente. Así mismo es. O sea, estamos mirando que ellos habitaban en Canaán antes de la conquista de los israelitas. Estamos hablando en el capítulo 15, cuando Jehová le está haciendo la promesa a Abraham para que él sepa que él iba a conquistar esa tierra, o sea, que su descendencia iba a poseer esa tierra. Ya cuando Jehová le dijo eso, habitaban allí los ceneseos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que este hombre era de esa tierra, su descendencia realmente. Cuando llega Caleb, cuando Caleb llega, ustedes saben que él fue a explorar la tierra. Caleb era uno, o su familia era descendiente de ahí. Algunos historiadores interpretan y creen que ya Caleb conocía la zona, porque él era ceneseo. Hermano, lo podemos releer desde el 19 también, que abarca un poquito explicando. El 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, los Cadmoneos. caneos. Sí, gloria a Dios. Amén. Excelente. Algunos estudiosos creen que era un grupo edomita, descendiente de Saúl, pero que se unieron a Israel y fueron contados dentro de la tribu de Judá. ¿Cómo se relaciona Caleb con Judá? Aunque Caleb era ceneseo por ascendencia, su familia se integró plenamente a la tribu de Judá y recibió su herencia en Hebrón. Josué capítulo 14, 13 y 14 lo dice, ya nosotros lo leímos. Se convirtió en uno de los líderes más fieles y valientes del pueblo de Dios. Eso Amén. es muy importante. Dígame ahora si le respondí la respuesta, hermano. La pregunta, perdón, hermano Wilber, que me preguntó ahorita quiénes eran los ceneseos. Amén, amén. Claro como el agua. Amén. Pero Excelente. hermano, Sí, la única curiosidad que queda y que no está muy explícita en la Biblia es cuándo es que se unió, sí. cuándo se unieron los ceneseos. Pero pudo haber sido en Egipto, pudo ser entre la salida de Egipto y llegar, pero para que tuviera liderazgo Caleb entre el pueblo, tiene que ser, dicen algunos estudiosos que pudo haber sido que en Egipto ellos eran forasteros y que ahí mismo se integraron, pero no necesariamente todo el pueblo ceneceo. Exacto, sí. Solo como dato de curiosidad. Amén. Excelente. Gracias por el aporte. Así mismo es, porque él
independientemente que su actitud positiva lo llevó a tomar realmente un buen liderazgo, pero para ser un príncipe en Israel, porque recuérdese que cuando Israel envió a los espías, él envió fue a 12 príncipes. Entonces, dentro de esos 12 príncipes se fue Caleb. Quiere decir que él tenía un lugar muy importante mucho antes de haber sido enviado, mucho antes de tener esa actitud positiva. Lo que quiere significar que Caleb prácticamente se unió a Israel muy fácilmente desde niño, porque lo que pasa con él es que Caleb es de orden ascendente. Es decir, el padre de él era el que era ceneceo, el padre. Así es que lo menciona la Biblia. Amén. La Biblia realmente menciona no que Caleb era ceneceo, sino que dice su padre era ceneceo. Entonces, es muy probable que los datos no son precisos, ¿verdad? Sino que simplemente hablamos de hasta donde dice la Biblia y luego de ahí lo que dicen los historiadores. Pero gracias, mi amado, así mismo es como usted dijo. Entonces, ¿cómo se relaciona Caleb con Judá? Aunque Caleb era ceneceo, ok, ya esta parte lo había dicho. Bien, perfecto. Entonces, Caleb, ¿qué hace? Toma a Hebrón. Dios había prometido esta tierra a Caleb. Caleb derrota a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai. Eran gigantes, descendientes de los Nefilim. Eso es lo que se habla aquí. Hay un tema con el tema de los Nefilim y queremos hacer énfasis en que hay varias posturas con los Nefilim. Y nosotros, por ejemplo, en un momento estuvimos hablando de esto, lo mencionamos, pero quiero que sepan que estos son posturas, ya que independientemente de que el libro de Enoch, por ejemplo, no está dentro de los libros permitidos por la regla que permitió por la regla que utilizaron, el canon que utilizaron para elegir los libros que iban a ser los libros inspirados. Independientemente de eso, hay algunos libros de la Biblia que mencionan al libro de Enoch. Entonces, el libro de Enoch tiene algunas posturas que contradicen algunas escrituras y por eso se quitó. Pero no quiere significar que todo lo que dice el libro de Enoch no es cierto, sino que simplemente fue un libro alterado porque obviamente no fue escrito por el mismo Enoch. Ok. Otoniel toma a Debir. Nosotros estuvimos mirando que Caleb ofrece a su hija Axa como esposa a quien conquiste a Debir. Otoniel, su sobrino, logra la victoria y se casa con Axa. Axa pide tierra con fuente de agua, mostrando sabiduría y previsión. Cuando Axa recibe la tierra, ella la verifica, dando a entender que ella le dio valor a lo que le entregaron. Muchas veces hay personas que le entregan cosas, le regalan cosas y no lo revisan, no lo verifican. Ella verificó la tierra y, influenciada por su esposo, entonces ella va donde su padre, le pide y luego de eso entonces el padre le da esa bendición que la tierra, o sea, le sirvió a ellos para su ganado. Ok. Caleb, lecciones espirituales que tenemos aquí es que ya estamos terminando, que Caleb es un modelo de fe y de perseverancia. Otoniel más tarde se convertiría en el primer juez de Israel. Eso se lo había dicho ya. Jueces capítulo 7, versículo 11.
Hay una escritura ahí que dice que Otoniel liberta a Israel de Cusán, Crisataín. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y volvieron y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esto es uno de los pecados más, de los pecados capitales que Israel cometía y hacía que Jehová se apartara de ellos. Y dice el versículo 8 que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Y después de 8 años, dice que entonces ellos clamaron, los hijos de Israel, a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cefás, hermano menor de Caleb. O sea, nosotros podemos mirar, amado, cómo este hombre, por la acción que tomó en un momento determinado, cuando nadie quería enfrentar a un rey, y pudiendo tomar la mujer, oiga, la mujer, la hija de Caleb, nadie lo quiso hacer. Este hombre decidió, tomó la valentía. Ahora miramos cómo Dios agarró y lo levantó a él como el primer juez dentro del pueblo de Israel en la época de los jueces, ¿verdad? Entonces, y dice, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Wow, qué maravilloso. Wow. Usted se imagina la victoria que Dios le dio a este hombre. Provocó una paz durante 40 años. ¿Qué fue lo primero que hizo Otoniel? ¿Sabe lo que hizo? Antes de salir a la guerra, como el pueblo se había apartado tras los dioses ajenos, porque ellos hicieron lo malo, ¿qué fue lo que él hizo por primero? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién me lo dice ahí rápidamente? Ahí lo dice, lo leímos en el versículo... 9. el 10. Que el Espíritu de Jehová vino sobre él. No, el 9 entonces, el Pues, 9. Jehová levantó un libertador entre los hijos de Israel. Oh, clamaron a Israel, eso que quiere decir usted. Dice, y Hubo entonces un clamaron los hijos de clamor, Israel. Sígalo. hubo un clamor de los hijos de Israel hacia Jehová. Jehová levantó al libertador. Y el Sí, que escogió Jehová fue Otoniel. exacto. Y el Espíritu de Jehová estaba sobre él, el cual Sígalo. juzgó y ¿Y qué hizo? levantó. ¿Qué hizo primero? Juzgó. Juzgó a El Israel. Espíritu de Jehová vino sobre él. Exacto. ¿Sabe Sí. qué significa cuando dice y juzgó a Israel? Ahí es donde se levanta la justicia Primera cosa. divina de parte de Dios, empezando por la casa. Jehová Dios no iba a pasarle juicio a las naciones que estaban cautivando a Israel sin pasarle juicio primero a Israel. Así que lo primero que él hace es que juzgó a Israel, lo juntó y le hizo saber todo el pecado que ellos habían cometido y que se tenían que arrepentir de su pecado. Entonces, después de su arrepentimiento, ahí vimos cómo el poder de Dios le dio la batalla. Cuando ellos salieron a la batalla, el Espíritu de Dios dice que estuvo con él y prevaleció la mano contra Cusán Risataín y reposó la tierra 40 años hasta que murió Otoniel. Bien. Las ciudades de Judá. El capítulo enumera 115 ciudades agrupadas en 4 regiones. 115 ciudades. ¿Cuántas ciudades enumera? ¿Y entonces? De Judá. Exacto. Recuerden que estamos hablando sobre Judá. Lo que pasa es que ahí hay datos importantes que hay que compartirlos. Pero son 115 ciudades agrupadas que Dios le dio a Judá. ¿Cuántas ciudades?
Repítalo. 115. Eso. ¿Cuánta? 115. 115. 115. Ciudades animadas. 115. Eso. Las ciudades del Negev, regiones áridas cerca de Edom, las ciudades de Cefala, llanuras fértiles al oeste, o sea, le dio diferentes tipos de tierra. Las ciudades de la montaña, incluyendo Hebrón y Debir, recuérdese que Hebrón estaba en la montaña y Debir, más las ciudades del desierto, región más árida cerca del Mar Muerto. Así que las ciudades áridas estaban cerca del Mar Muerto, cerca del desierto. ¿Qué problemas quedaron sin resolver? Jerusalén aún estaba en manos de los jebuseos y los hijos de Judá no pudieron expulsarlo completamente. Versículo 63, que es el último. Esto anticipa futuros conflictos hasta que David conquiste la ciudad siglos después, que lo vamos a ver después en 2 de Samuel 5, 6, 7. Ahí es donde nosotros miramos esto. Alguien, por favor, que me pueda leer ese versículo brevemente, rápido. Ahí, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6, 7. Segunda de Samuel 5, 6, 5. Capítulo Perdón. 5, capítulo 5, versículos 6 y 7. Amén. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraron en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Exactamente. ¿Ves? Todos ellos, los jebuseos, reinaron ahí hasta que llegó David y para conquistarlo. Todo, pero pasaron mucho tiempo. Y los problemas que ellos dejaron le dio mucho estrago, principalmente a los reyes posteriores, porque los jebuseos se convirtieron en una pesadilla para Israel. Ok. Algunas definiciones que les quería mencionar, ya estamos terminando en la parte final, ya vamos a hacer la pregunta. Hebrón, número 1, que significa comunión o alianza. Era un lugar sagrado donde Abraham vivió y también donde compró una cueva para enterrar a Sara. ¿Se recuerdan de eso? Vaya allí a Génesis capítulo 23, por favor. Cuando Sara murió, en ese mismo lugar fue que Abraham compró la tumba para ella. Son demasiadas cosas importantes, de verdad. Léalo ahí, por favor. Génesis 23, 17, El 1. 17 Ah, al 20. Ajá. Amén. 16, 17. No. Génesis capítulo 23, versículo 16 hasta el 20. Amén. Entonces, Ok. hermana, lea, hermana. Lea. Amén. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Amén. Fija, allí, ese mismo lugar, Hebrón. Así que tiene mucho significado. Todo tiene que ver con ese lugar que tomó Caleb. Tiene mucho que ver con Abraham. Está muy ligado, incluso hasta con la madre de la promesa, la que cargó la promesa, la que cargó el milagro. Allí también fue sepultada. Debir
Significado, significa santuario o palabra, posiblemente un centro religioso cananeo antes de ser conquistado. Eso es lo que se cree, que esto posiblemente era Debir. Esa fue la ciudad que conquistó Otoniel junto con la hija de Caleb. Axa significa tobillera o adornada, representa sabiduría y estrategia en la narrativa bíblica. Y los anaseos son descendientes de Anac, gigantes que causaban temor en Israel. Caleb los expulsa con la ayuda de Dios. Preguntas. ¿Quiénes están ahí todavía? Y aquí Todos. estamos, pero Amén. ¿Cuál era la extensión del territorio de Judá? Vamos a ver. Vamos a ver. Era la extensión. La extensión. ¿Te recuerda? el Mar Muerto en el oeste, Eso. El el territorio. sur de Amén. Sé que Llegaban hasta la frontera de Edom, al sur en el el desierto. desierto Sí, de Sin al sur como extremo meridional. amén. en el norte de la región de Jerusalén. Exactamente. ¿Se recuerdan que a lo primero Y estuvimos hablando de la parte sur y hasta el desierto de Sin? Que nosotros dijimos ahí que el desierto de Sin estaba toda la parte árida y eso hacía colinda con el mar, con el mar muerto, ¿verdad? Que todo eso le pertenecía a ellos. Y también hasta la parte norte en la región de Jerusalén, al este, llegaba hasta el mar muerto y al oeste hasta el mar Mediterráneo. Es decir, que el territorio de Judá estaba rodeado de agua, un lugar muy bendecido. ¿Por qué Caleb recibió a Hebrón como herencia? Por la promesa. Por la misma promesa que le había hecho Abraham fue. Amén. Amén. Así mismo es. Caleb, hay varias razones, entre ellas está la que usted mencionó. Caleb recibió a Hebrón porque Dios se lo prometió como recompensa por su fidelidad cuando espió la tierra en Canaán. A diferencia de los otros espías, él creyó en la promesa de Dios y no tuvo miedo a los gigantes. Esa es la parte literal, pero también conocemos la que usted dijo, que también es así. Dios también le había prometido eso a Abraham, pero eso no tenía que ver directamente con Caleb. Lo de Caleb viene Ya. ya. Lo de Caleb viene ya cuando pasa eso ahí en Cades Barnea, en capítulo 14, versículo 24 del libro de Números. ¿A quién ofreció Caleb a su hija Axa como esposa? A quien conquistara Y le diera a, tierra David. ya a su ajá, padre. la ciudad de los feos gigantes. la ciudad de Kiria Arba, que Amén. antes se llamaba Debir. Amén. Quería Safer, Amén. quería Sefer. Está bien, usted puede mencionar a David sin problema. Ahora, Sus ¿cómo se llamó esa sobrinos. persona? Sabir. Otoniel, Otoniel, Muy bien. hijo de Cenaz, hermano Era- de Caleb. ya, era sobrino de Caleb. Caleb ofreció a su hija Axa como esposa a quien conquistara la ciudad de Debir. Recuérdese que Ya. El rey era que tenía el nombre que usted mencionó, un nombre rarísimo ahí que ni yo mismo me lo sé, pero eso es. Pero Otoniel era sobrino de Caleb, dice que la tomó así y se casó con Axa. Muy bien. ¿Qué petición especial hizo Axa a su padre? Que le diera tierra donde hubiera agua para ellos cultivar o algo así. Pero ella le pidió algo así específico. ¿Qué era? ¿Que le diera qué? La tierra del Nehuet, dame también aguas
Mm, y le dio las fuentes de arriba y las de abajo. eso Le fue diera lo que Y él, le eso dieron fue un lo que él le regalo. un don. don, exactamente, exactamente. ¿Cómo fue? Otro don, Otro don, sí. porque Oh, el Ah, primer oh, don sí, era aquí Elohim. abajo. Sí, 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 sí. sí, sí. Axa pidió a Caleb tierra con fuente de agua, ya que la tierra que recibió era seca. Concédeme un don. Caleb Sí. le concedió fuente de arriba y de abajo, pero ella realmente lo que le dijo fue, dame don, padre. Dame un Ahora, don. ahora ese don era un regalo, era algo Santo. inmerecido. Usted sabe que, ¿qué es un don? Un don es un regalo inmerecido. Ella no se acercó diciéndole di que padre, dame lo que me pertenece. No, ella le dice, dame un don, lo que significa, Gloria a Dios. lo que significa que ella le está diciendo, dame algo que yo no merezco. O sea, que salga de ti. Por eso es que él la bendice de esa manera. No solamente le da de la fuente de arriba, se la da de arriba y de abajo. Tremendo. le Y, pasó como al rey y- Salomón. Sí. Otoniel fue un gran líder también, maestro. Amén. Sí. hermano, interesante esa parte. Mire, vea, uno, uno, Me encanta uno, ese uno, uno, uno nombramiento. entiende, uno aprende aquí, verdaderamente. Mire, hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Y sabemos de que es algo que en realidad nosotros, algo inmerecido, ¿no? Que nosotros no Merecido. merecemos porque sí. Y en realidad, wow, me tocó mucho esa parte aquí ahorita, varón. Gloria sea al Señor. Lo que pasa con ella es que ya ella le habían dado lo que ella le pertenecía. Caleb cumplió con Sí, su parte. Caleb cumplió con su sí. parte. Él dijo, al que, al que venciere, yo le voy a dar Ujú, a mi hija Axa por mujer. Pero no solamente eso, después que le da, también le regala una tierra. Eso era normal en la ujú. cultura. Ahora ella cuando va, no le dice, padre, no me gustó la tierra que me diste. Dame esto, mira, yo no merezco eso, dame mejor esto, dame mejor aquello. No, ella dice, dame un don. El Amén, a padre, eso me refiero, varón. sí, 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 sí. Y cuando el padre la mira, entonces, oh, tú quieres un don, está bien, déjame darte algo. Y la bendice de tal manera Gloria a Dios. Wow. que ella ni se lo esperaba. Wow. Tremendo, Profundo eso, varón, profundo. muy profundo. Y eso a nosotros nos enseña muchas cosas. Sí, amén. ¿Cuántas ciudades recibió la tribu de Judá y cómo estaban organizadas? Yo hice esa pregunta muchas veces. 115. Wow, muy bien. Centésima, 115 décima, ciudades. 20 Exactamente. veces. Amén. Gloria a 115 Dios. Amén. ciudades. Ciudades. Sí, la tribu de Judá recibió 115 ciudades Ah, pero organizadas en 4 regiones: el Negueb, el Cefala, la región montañosa y el desierto. Cuando miramos el Negueb, eran zonas áridas del sur, el valle de la tierra baja, Hebrón, que recuérdese que ahí era donde estaba la montaña y donde estaba Debir. Lo que sucede ahí es, mi amado, que tanto Otoniel como Caleb se quedaron con la parte montañosa. El desierto cercano del Mar Muerto también. Todo eso se le entregó a la tribu de Judá. ¿Por qué los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos de Jerusalén? Por propósito divino, hermano. Dios no permitió que se conquistara, quizás, digo yo, en mi propia opinión, para ser ¿cómo dicen? El talón de Talón de Aquiles para Aquiles de ellos, Israel ¿verdad? y regresarlos hacia él cuando se rebelaran, hasta que David los expulsa desde el monte de Sión Amén. para convertir ahí la capital de Israel. Exacto. Amén. Así es, así es. Los jebuseos lograron mantenerse en Jerusalén porque ellos también tenían una fortaleza bien protegida. Judá no logró expulsarlo completamente en ese momento y los jebuseos permanecieron allí hasta que David conquistó la ciudad siglo después, ¿verdad? Y eso nosotros lo vimos y lo estuvimos leyendo. Escuché, perdón, hermano, escuché una plática de un ateo con un cristiano que no pudo apologéticamente defender este punto. Dijo, ¿por qué si Dios de Israel era tan poderoso, no pudo permitir
que conquistaran toda la tierra, porque miren este pasaje del que estamos hablando, que no pudieron sacarlo. Sí. El varón que estaba tratando de defender no le Ujú. pudo responder con lo que dice en 2 Samuel, No le que era pudo. posteriormente. Exacto. Pero es interesante el saber esto el día de hoy. Sí, es interesante, así mismo es. Nosotros miramos, déjeme leerle lo que dice el versículo 63. Dice, mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, Los hijos de Judá. no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En ese momento, el escritor certificó que todavía ellos estaban ahí. Ahora, después de eso, nosotros seguimos leyendo y miramos que a quien Dios le promete que de él iba a salir el libertador, él sí pudo sacarlo a ellos. Amén. Penúltima pregunta. ¿Cuál es la importancia de Hebrón en la historia bíblica? Es una pregunta muy importante y yo estuve hablando varias veces sobre eso y cada uno de nosotros fuimos allá al libro de todo lo que pasó con Hebrón, todo lo que pasó en Hebrón, las promesas que hubieron en Hebrón, ¿cuáles son? ¿Cuál es la importancia de Hebrón en la historia bíblica? Cuando usted le menciona Hebrón, históricamente, ¿cuál es la importancia que tiene? Desde Abraham hasta Cristo el Rey. Pero vamos a esperar ese estudio que nos va a dar de 1 hora. Amén, De más de 1 hora. amén. Sí. Lo vamos a mirar, eso sí. Hebrón fue un lugar clave en la historia de Israel. Abraham vivió allí y compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara. Fue una ciudad de refugio y un centro espiritual para Judá. David reinó en Hebrón por 7 años antes de establecerse Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Todas estas cosas son muy importantes nosotros saberlas porque eh, O esto sea, en conclusión, en Hebrón, disculpe, siervo, en Hebrón vivió, vivió Abraham o compró tierra Abraham para enterrar a Sara. sí, Y en Hebrón vivió David luego de, ¿cómo fue? Luego de que los jebuseos estén allí, ¿o cómo fue? sí, Abraham primero, se lo puse ahí nuevamente. Mire, Abraham vivió allí y compró una cueva en Macpela, pero no solamente eso. Cuando nosotros miramos el capítulo 15 también de Génesis, vemos que en ese lugar Dios también le hizo una promesa a Abraham diciéndole que a su descendencia él le iba a dar esa tierra, ¿verdad? También fue la ciudad de refugio y un centro espiritual para Judá, después que ellos conquistan la tierra. Allí fue donde se estableció ese líder, Caleb, fue la ciudad que él conquistó. David también reinó en Hebrón por 7 años antes de establecerse en Jerusalén. O sea, eh, es muy importante nosotros conocer ese trasfondo histórico y qué importancia tiene Hebrón en la Biblia. Y última pregunta, ¿qué enseñanza espiritual nos deja este capítulo? Yo creo, varón, que lo más importante es cuando uno le pide algo a Dios, eh, hay que pedírselo específicamente, ¿no? Como lo quiere. Lo podemos notar ahí cuando la, la, la hija de, ¿cómo es? La esposa de La hija Caleb, de Caleb, la hija de Caleb. La hija de Caleb Sí, le pide específicamente lo que ella quería, digamos, lo que el esposo quería o lo que le sugirió. sí. Entonces hay que ser muy específico cuando uno pide las cosas, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, gracias. Yo pienso que cuando somos obedientes a Dios y hacemos su voluntad,
pues entonces vamos a ser bendecidos porque ya ellos estaban siendo bendecidos ya que le estaban entregando tierra. Otoniel le dieron una esposa, le dieron una tierra, le dieron agua. O sea, estaban en bendición. Llegaron a tierra de Canaán. Excelente. Pero cuando dice que él la persuadió, ¿eso se tomaría como en forma de manipulación o de, ¿cómo se llama esto? Como cuando una gente quiere tomar ventaja. No. O sea, No, cuando usted se refiere cuando Otoniel la persuadió a ella. sí, No. Lo que pasa es que Otoniel, obviamente, fue el que conquistó, ¿verdad? Él es el hombre, ajá. él es el que conoce de tierra y él ve lo que, lo que el padre le regala. En el momento que él se la entrega, también le regala la tierra. Es muy probable que él no tenía ni siquiera que ir a investigar, ya él lo conocía. Así que ella quizás no quería acercársele al padre para pedirle y él entonces le insistió y le dijo, no, habla con él, ve, es tu padre. Quizá ella tenía vergüenza, quizá ella, son hipótesis, ¿no? Porque la Biblia lo único que dice que él la persuadió y esa persuasión no es como de manera negativa, No sino es como de malicia. de malicia. No, claro, porque sí, debería de decir otra palabra, considero yo, ¿verdad? Sí, exacto. No, y vemos Pero, que posterior a eso, ellos fueron ujú, bendecidos. Él fue el primer juez de Israel, Otoniel. ujú, La palabra sí. persuadir se puede utilizar en los dos ámbitos, ¿no? Positivo y Tanto para, negativo. Como Sí, también, como decir, sí, tanto para lo esto, sí. positivo como para lo negativo. Entonces, en este punto yo creo que es más la pues, conquistó. enfocado en lo positivo que él quería para ellos mismos, ¿no? Amén. Así es, así es. Conforme al contexto, podemos determinar que era de manera positiva y porque posterior a eso, imagínense, Dios lo bendice a él y el Espíritu de Dios vino sobre él, significa que no había malicia en su corazón. Gracias por ese aporte. Así es. Este capítulo nos enseña la importancia de la fe y la perseverancia en la promesa de Dios. Caleb representa a un creyente fiel que confía en el Señor. Axa nos muestra la importancia de pedir bendiciones espirituales. Las fuentes de agua representan al Espíritu Santo. Aplicaciones espirituales. La fe de Caleb nos desafía a confiar en Dios a pesar de los obstáculos. La valentía de Otoniel muestra la importancia de tomar desafío por fe. La petición de Axa nos enseña a buscar bendiciones espirituales y materiales sabiamente. La dificultad para expulsar a los jebuseos en Jerusalén ilustra las luchas espirituales que nosotros enfrentamos y precisamente cuando dejamos cosas atrás. Cuando el punto número 3 quiero enfatizar, aquí dice las peticiones de Asa nos enseñan a buscar bendiciones espirituales y materiales sabiamente. Es bueno resaltar, mis amados, que las bendiciones no necesariamente son materiales. Las bendiciones que Dios promete son espirituales. Ahora, las añadiduras, la prosperidad, esto sí es material. Entonces, simplemente quería especificar ahí ese punto. Como conclusión, Josué capítulo 15 es un capítulo clave en la historia de Israel. Nos muestra cómo la fidelidad de Dios se cumple en la herencia de Judá, la perseverancia de Caleb y el futuro glorioso de esta tribu en la historia de la redención. Judá recibe su herencia, una de las más extensas de Canaán. Caleb conquistó Hebrón, demostrando su fe y valentía. Otoniel gana Debir y se convierte en el futuro juez de Israel. Axa pide fuentes de agua, enseñándonos a pedir lo mejor a Dios.
Los jebuseos permanecen en Jerusalén anticipando futuras batallas. Versículo clave. Dame también fuentes de agua. Fue lo que ella pidió. Ahora la pregunta es, ¿estamos pidiendo a Dios solo lo básico o buscamos recibir sus bendiciones en plenitud? Si no lo estamos haciendo, vamos a pedirle bendiciones en plenitud al Señor, porque Él tiene cosas grandes, buenas para nosotros. Vamos a hacer como Axa, vamos a decirle, dame dones, Señor, dame dones. Y Él se va a encargar de darnos no solamente lo que queremos, Él se va a encargar de darnos a nosotros lo que necesitamos.